La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el programa en el que le pedí a la diputada Gloria Navas, una reconocidísima abogada penalista costarricense, que me acompañara hoy. Ella es diputada del Partido Nueva República, porque ustedes son testigos que desde hace mucho tiempo yo vengo hablando sobre el problema que hay respecto a la derogatoria de un artículo de la ley de delincuencia organizada. Los jueces y los fiscales durante mucho tiempo, los jueces, digamos, de un nivel más básico, asumieron que esto no había pasado, siguieron aplicando una norma derogada y una vez que empiezan a llegar los casos a los tribunales de apelación, pues empiezan a caerse todos en dominó. Doña Gloria, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Gracias, muy amable por la invitación y aunque con estas cosas y desenredos se sudan chayotes, ¿verdad? Por los temas tan serios que son y la trascendencia que tiene para el país. Seguramente que sí. A mí me pareció gravísimo que estuviéramos aplicando como Estado un artículo que estuviera derogado, pero es que claramente había una intención, me parece a mí, doña Gloria, quiero saber su opinión, de fiscales y de jueces de los dos primeros niveles, que pensaron en hacer como si no pasara nada, como si a ellos les tocara interpretar las normas y empezamos a aplicar durante muchos meses una norma derogada, doña Gloria. Sí, me parece a mí que en esto ha habido un tremendo descuido porque se trata de la ley de crimen organizado. Sí, no es un secreto para nadie que estamos inundados del tráfico de drogas, de que estamos en problemas serios presupuestarios con relación a la persecución de la criminalidad, de la relación con la legitimación de capitales, es decir, y todo el tema del sicariato que también se relaciona con este tipo de delitos. De tal manera que el tema del crimen organizado, que no necesariamente tiene que ser solo de drogas, tampoco, es un tema de la mayor importancia para el país y por supuesto, si hay persecución del Ministerio Público como el órgano encargado de realizar esa investigación y esa persecución, pues tienen que ser muy cuidadosos en la aplicación de la normativa. Eso es un tremendo descuido y también como hacerse de alguna manera como los tontos, que no hubiera pasado esa situación, permitir la investigación, permitir intervenciones telefónicas, permitir allanamientos a sabiendas, porque es muy evidente la problemática que existe y continuar con los procedimientos sin esperar a completar las reformas de leyes que se necesitan para ordenar el ordenamiento jurídico. Déjeme empezar por el principio y es justamente este, pedirle a usted criterio sobre el error de los diputados anteriores, que yo cada vez que me meto hay una nebulosa más grande sobre qué fue lo que pasó, pero ciertamente creo que sin poder personalizar o individualizar en ese momento el error, hubo un error que dejó derogada esa norma. Y que se negó durante mucho tiempo para no echarse la culpa, doña Gloria. Sí, eso es lo que ha sido muy serio en este asunto y es que es evidente porque tenemos que hacer digamos, un repaso muy general y muy rápido a partir de la ley número 8754 de julio del 2009, que es precisamente la ley contra la delincuencia organizada y la que se cruza después con la creación de la ley número 9481, que es de octubre del año 2017, donde se crea la jurisdicción especializada en delincuencia organizada. Entonces, una es la que tipifica el delito y la otra es cómo se va a juzgar el delito, cómo se va a investigar. Esas dos normas, esos dos proyectos, la ley número 8754 y la 9481, son sumamente importantes porque cuando se publica la ley de creación de la jurisdicción, se indicó como un transitorio que entraría en vigencia 12 meses después.
Hasta ahí, digamos, es correcto, porque hasta ahí se establece que entre en vigencia hasta el 12 meses después. Posteriormente, en septiembre del año 2018, se publica la ley número 9591 que modifica la entrada en vigencia de la ley ESA 9481, que es la ley que creó la jurisdicción especializada. Y hubo un artículo único, dispuso que la ley 9481, esa donde se crea la jurisdicción especializada, entraría en vigencia 24 meses después. Posteriormente, en octubre del 2019, entra en vigencia la ley de creación, entonces, de la jurisdicción especializada que fue organizada a partir de esa ley 9481, que era de octubre de 2017. Posteriormente, en el 30 de octubre, y aquí es donde viene el hueco entre el 13 de octubre de 2019 al 30 de octubre de 2019, el 30 de octubre, por ley 9769 de fortalecimiento de la jurisdicción especializada de la delincuencia organizada, del 30 de octubre de 2019, reforma nuevamente la entrada en vigencia de la ley 9481, que repito, es la ley que creó la jurisdicción especializada, y se indica que se entre en vigencia hasta que haya presupuesto para su implementación. Es decir, hubo suspensiones de la eficacia, para utilizar términos normales de entendimiento, hubo suspensiones en la ejecución de la ley por temas presupuestarios y también suspensiones de la ley en cuanto a la fecha en que se dijo que entraría en vigencia. Entonces, específicamente, entre el 13 de octubre de 2019 y el 30 de octubre de 2019, sea, entre esos días del 13 al 30 de octubre, se derogó la ley. Ese es el gran problema que existe, que hay un hueco ahí y la ley, al derogarse, pierde su eficacia, es decir, no se puede aplicar. Entonces, en esos periodos en que se ordena que no se puede aplicar la ley prácticamente porque quedó derogada en ese plazo, entonces todas aquellas diligencias que se ordenaron de acuerdo con la ley ya derogada pierden su eficacia, porque entonces, y eso ya está prácticamente pronunciado por algunos tribunales ordinarios, porque la ley de crimen organizado en el artículo 2 prácticamente quedó derogada, que es la que declara cuáles hechos son denominados de crimen organizado y que luego permiten la aplicación de los plazos del crimen organizado, que son plazos más amplios y que no incluyen la tramitación que se llama tramitación compleja, que son otros supuestos de carácter procesales. En suma, para hacerlo más entendible, porque esto es una complicación y un desastre nacional realmente en la aplicación de la ley, es que se dejó sin efecto esa disposición del artículo 2 de la Ley de Crimen Organizado, que para efectos de referencia establece lo siguiente. Dice declaratoria de procedimiento especial. Entonces, el crimen organizado es un procedimiento que se crea de manera especial y tiene una aplicación diferente al procedimiento ordinario. Eso afecta las ejecuciones de investigaciones reiteradas en cuanto a la intervención de llamadas telefónicas, allanamientos, etcétera. Eso afecta porque el procedimiento es de carácter especial, pero se establece lo siguiente. Dice, cuando durante el curso del proceso penal, entonces se entiende que es un proceso que ya inicia, el Ministerio Público constate que de acuerdo con las normas internacionales vigentes y la presente ley,
los hechos investigados califican como delincuencia organizada, solicitará ante el tribunal que esté actuando una declaratoria de aplicación de procedimiento especial. El procedimiento autorizado en esta ley excluye la aplicación del procedimiento de tramitación compleja. Entonces, se declara que el caso es de crimen organizado por parte del tribunal que ha iniciado la investigación como una tramitación ordinaria, pero se le solicita que se declare de crimen organizado y a la vez queda muy claro que se excluye la aplicación del procedimiento de tramitación compleja, que también tiene previstas ampliación de plazos. Ahora dice, el tribunal resolverá motivadamente acogiendo o rechazando la petición del Ministerio Público. La resolución que favorezca la solicitud del Ministerio Público tendrá carácter declarativo. El tribunal adecuará los plazos y para ello podrá modificar las resoluciones que estime necesarios para efectos de ajustar el caso que ha sido declarado de crimen organizado a esos nuevos plazos. Después dice, en el párrafo último, declarado que los hechos investigados califican como delincuencia organizada, todos los plazos ordinarios fijados en el Código Procesal número tal para la duración de la investigación preparatoria se duplicarán. Vea que aquí se está hablando que se duplican los plazos que ordinariamente se manejan en la etapa preparatoria que la etapa de investigación. Es decir, la ley de crimen organizado crea un procedimiento especial que tiene que pasar por una declaratoria de un juzgado y que a la vez va a duplicar los plazos. Entonces, esa declaratoria de crimen organizado es sumamente importante porque se va a tramitar de manera diferente. El problema está en que entonces, entre lo que se dice el 13 de octubre de 2019 y lo que se aplica el 30 de octubre de 2019, pasan esos días donde el artículo 2, que no podía entrar en vigencia por esas razones, porque se fue corriendo el plazo en que deberían estar en vigencia, al no cumplirse los términos en que se indicó que se suspendía, sino que se pretende aplicar la ley como si no se hubieran suspendido los plazos. Eso es lo que se llama la vacatio legis, hay un vacío de ley. Entonces, en ese plazo no se podía aplicar este artículo 2 de la ley de crimen organizado en la que declara qué procedimientos son de crimen organizado. Entonces, todos aquellos que se dictaron en esos plazos definitivamente son nulos en cuanto a la tramitación de plazos. Y ahí es donde entramos en la crisis actual de la discusión de si la prisión preventiva se puede extender o si se pueden legitimar los allanamientos ordenados bajo esas disposiciones o si las intervenciones telefónicas son lícitas en ese tipo de investigaciones. Porque si no son lícitas, si no se dictan conforme a derecho procesal, y adquirir el carácter de nulidad absoluta de ese procedimiento por los defectos procesales, entonces no se pueden utilizar como prueba válida en una investigación. Y ya habiendo hecho la investigación, se anula y no se puede introducir en un proceso. ¿Qué es lo que va a pasar? De que todas esas investigaciones que se hicieron en esos plazos, pues se caen. En dos platos, la ley fue derogada en un periodo determinado. La ley no se puede aplicar en todos esos casos que se ordenaron intervenciones telefónicas y allanamientos, etcétera, durante ese periodo. Y también sumamente grave es que por eso el Tribunal de Cartago en estos días dijo que no se podía prorrogar la prisión preventiva en delitos de crimen organizado presuntamente, precisamente porque no se podían aplicar los plazos extraordinarios que trajo esta ley de crimen organizado y no se podían aplicar los de la tramitación compleja. Entonces, tenían que aplicarse los procesos extraordinarios
se vencieron los plazos de prisión preventiva y de limitaciones a la libertad y tuvieron que soltar a todo el mundo. Ese es el grandísimo problema en que estamos en este momento, porque hay algunas leyes que están en trámite en la Asamblea Legislativa y que todavía están en ese trámite. Así que la problemática que tenemos es bastante seria y la Sala Constitucional hizo un pronunciamiento ante la consulta constitucional que hizo el Tribunal de Cartago para preguntarles, mire, ¿esto es constitucional? No, es inconstitucional, y la Sala Constitucional no resolvió el punto, sino en cuanto al fondo, sino que indicó que era un tema de legalidad y no de constitucionalidad. O sea, la Sala no tiene intervención en el asunto, sino que son los tribunales ordinarios los que tienen que fallar. Entonces ahora va a venir la complicación en que los diferentes tribunales ordinarios no fallen igual. Claro, hasta que llegue a la sala tercera, seguramente como última instancia, doña Hasta que Gloria. llegue la sala tercera como última situación. Claro, lo que Entonces, pasa, lo que pasa es que la sala constitucional, yo leí la resolución y por supuesto que no resuelven el fondo, pero a mi no, gusto, y quiero preguntarle, da una pista que a mí me parece interesante. Es que dice, ante su consulta de si puede utilizar una norma derogada, es un tema de legalidad, o sea, es decir, la sala entiende que la norma está derogada. pareciera que sí, pareciera que sí. Si usted, digamos, en forma extramuros de los tribunales de justicia y de los jueces encargados de la resolución del asunto, Ujú. se pone uno a interpretar cuáles son los comentarios que hay extramuros de esos lugares, da a entender que la sala está insinuando que sí está derogada la norma. Pero Claro, pero hay otros tribunales que ya dijeron que sí está derogada. Hay otros tribunales que no han resuelto apelaciones. Entiendo yo que en el caso Cochinilla no han resuelto la apelación. sí, Entonces, es un aspecto sumamente serio, pero el reconocimiento de que está derogada es porque se dio un pronunciamiento de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa que dejó bastante claro la posición. Dice, esto no es un simple cambio de ley o una interpretación de ley, es que se derogó la norma y la norma derogada no se puede aplicar. Eso es servicios técnicos de la Asamblea Legislativa. ¿Qué está pasando en este momento? Que hay un proyecto de ley que viene a restaurar la aplicación del artículo 2 y ujú, a la vez, que es un paso bastante adelante, viene a contemplar el presupuesto que cede el claro. Poder Judicial para poner a funcionar esa jurisdicción especializada que aparentemente se quisiera poner a trabajar en febrero o marzo del año entrante. Doña Gloria, lo que pasa es que, vamos a ver, si yo salgo a la calle y le pregunto a cada costarricense si está de acuerdo o no en que se libere a las personas sospechosas de crimen organizado, van a decir que no. O sea, es decir, es un tema tremendamente impopular, pero vivimos en un Estado de Derecho. Y aquí va mi crítica. Después, digamos, yo con todos los abogados que he conversado, que no son parte de la judicatura ni del Ministerio Público, todos tienen clarísimo que la norma está derogada. Sí, Lo que sí. pasa es que la primera reacción de algunos juzgados y de tribunales de apelación, digamos, en prisiones preventivas, etcétera, fue taparse los ojos y decir, no, 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 esto no está derogado porque es tremendamente impopular y a ellos no les parecía. Después vino el Tribunal de Cartago, lo señaló así, se lo comieron completamente es dentro del Poder Judicial y después vino una jueza que por dicha es muy respetada, Rosaura Chinchilla, que además de resolver, dice, además avísele a todos los demás tribunales de apelación que ya estamos resolviendo así. O sea, la primera instancia del Ministerio Público y de los jueces fue cerrar los ojos a eso. Y puede ser que a mí, a usted no nos parezca una ley, pero bueno, estamos en un Estado de Derecho, doña Gloria. Es más peligroso y respetar el Estado de Derecho que aguantar el resultado de una errada disposición legal. El Estado de Derecho hay que respetarlo sobre toda otra prioridad.
Esa es la base de nuestro sistema democrático, nuestro sistema institucional. No debieron haber cerrado los ojos. Esto hay que terminar de aterrizarlo y eventualmente llegará a la sala tercera, que sería la última, en que, como casación penal, la que tendría la posibilidad de resolver el asunto, salvo que a alguien se le ocurra hacer algún argumento de constitucionalidad y poner en jaque a la sala constitucional. Sin embargo, lo que estamos teniendo en estos momentos es jurisprudencia contradictoria. Pero usted tiene toda la razón, don Randall. En Costa Rica, nuestro sistema democrático se sostiene sobre los principios básicos, sobre los principios internacionales de las convenciones y toda la normativa internacional que nosotros hemos decidido sujetarnos. Y el Estado de Derecho es fundamental, porque cuando no se respeta el Estado de Derecho, por darle un ejemplo, la situación de Salvador con las maras, eso es una barbaridad, son crímenes tremendos, pero usted tampoco puede tratar a los seres humanos como los están tratando ahí y juzgándolos en forma genérica. Eh, Eso es un crimen de lesa patria mucho más grave que cualquier otra delincuencia. De manera que el punto sobre la necesidad de respetar el régimen de derecho es fundamental. Eso es gravísimo. Ni siquiera debería pasarnos por la cabeza que eso pueda ocurrir en nuestro país. ¿Y qué le parece la disposición del fiscal general interino que generó la semana tras anterior, después justamente de la sentencia que redacta doña Rosaura Chinchilla, que dice, vean, en los casos en que vengan a acusarnos a fiscales o a jueces que hemos utilizado un artículo derogado para solicitar o dictar alguna medida, rechácenla a portas, la denuncia? Eso le dice el fiscal general a sus fiscales adjuntos en el Ministerio Público. ¿Qué le parece ese criterio, doña Gloria? No, me parece que es totalmente errado. Eso es una arbitrariedad. ¿Cómo van a rechazar a portas acusaciones que vayan a lesionar el Estado de Derecho, pero simplemente porque ellos son funcionarios del Ministerio Público? Y hay una disposición de un tribunal de derecho que está haciendo un pronunciamiento. No, yo creo que nosotros estamos en una situación y en una época de mucha complejidad, de mucha ignorancia y de falta de valentía en las decisiones. Lo que está pasando en nuestro país es peligroso. Yo no pretendo asustar a la gente, pero sí llamar al orden. Y creo que la Asamblea Legislativa tiene en estos momentos una responsabilidad muy grande, incluso a través del control político, controlar qué es lo que está pasando en el Poder Judicial sin tocar su independencia. Pero la vigilancia del control político lo es de la Asamblea Legislativa y nos corresponde a nosotros enderezar estos entuertos y hacer los pronunciamientos que haya que pronunciarse, sea la Sala Constitucional, sea el fiscal general de la República, porque es obligación de enderezar estos procedimientos y traer paz en la manifestación y en la aplicación de la ley. Me parece a mí que el Colegio de Abogados debería intervenir en una manera más activa también. Nosotros tenemos ilustres juristas en todas las materias y creo que el país debe hasta incluso organizarse en un observatorio de legalidad para estos efectos. Lo que está pasando es muy serio, debemos enderezarlo y debemos actuar pronto. Sí, lo que pasa es que también, yo se lo decía recientemente a una diputada de Liberación Nacional, cuando ustedes, pero particularmente los diputados, digamos, que tuvieron diputados en la anterior Asamblea Legislativa, aprueben una nueva norma, es la aceptación final de que cometieron un error atrás. Y Sí, tal vez claro. eso genere alguna resistencia en este momento, doña Gloria. Sí, claro. Bueno, y ahí está el proyecto de ley que mandó la Corte en su momento y que está en la tramitación de pasando ya los primeros pasos de la tramitación legislativa para ser publicado, etcétera, y que se distribuya a la comisión que correspondería. Pero el tema sí no se quiere asimilar
porque el ambiente es de gran violencia, entonces, y nosotros hemos venido, creo yo, en una posición que es totalmente errada porque no ha dado los resultados necesarios para establecer un orden en Costa Rica. Y es que precisamente se piensa que aumentando sanciones, que metiendo gente a la cárcel a diestra y siniestra, se va a resolver el problema de la seguridad. El problema de la seguridad es demasiado serio, tiene que ver mucho con el tema de la prevención. Nosotros hemos descuidado el tema de la prevención y en el tema de la prevención va todo el tema de la educación, de los valores, en fin, una serie de salidas que nosotros tenemos, pero que tenemos que cambiar en esas políticas. Las políticas solamente represivas no han dado ningún resultado. Si echamos en toda la historia nuestra de los últimos años, hemos empeorado. Hay más crimen, no se reduce el crimen. Entonces, criando más cárceles no vamos a resolver el asunto. El tema es un tema estructural del país que tenemos que meter mano y comenzando por el tema de la educación. Si no trabajamos en esa línea, no vamos a salir de este berenjenal. ¿Y qué le parece lo que está pasando integralmente en el Poder Judicial? Yo entiendo que usted es la primera en respetar su independencia, pero por ejemplo tenemos más de un año sin fiscal general, doña Gloria. Sí, bueno, eso son cosas tremendas, pero hay una realidad ahí que por lo menos eso es lo que entiendo yo, que hay una o dos personas entre la lista de los que son candidatos como fiscales que están planteando recursos y que con eso han ido retrasando el proceso. No sé con qué fin, pero que han retrasado el proceso. Sin embargo, en mi opinión, cuando los casos son eh, un tremendo adefesio en los planteamientos, para mí deben ser rechazados a puertas. Ni siquiera darles trámite a esos recursos y entrar a resolver una necesidad para el país. ¿Cómo es posible que tengamos más de un año sin fiscal general? Eso es inaceptable. Doña Gloria, cuando yo entré a cubrir, a trabajar de periodista hace 19 años, no sé, puede ser una versión subjetiva, pero quisiera compartirla con usted y saber qué piensa. Las salas eran las salas, o sea, es decir, usted veía la sala tercera de la corte eh, y veía, digamos, una sala activa con personalidad, estuviera uno o no estuviera de acuerdo en las decisiones que tomaba, igual que la sala constitucional. Sin embargo, me parece que después de la crisis de 2017 hemos visto una sala muy desdibujada, sin personalidad, muy lejana de la gente. eh, Digo, bueno, usted directamente lo sufrió en una audiencia donde un magistrado se le durmió y resolvió otra cosa que no era y después tuvo que corregir en media cosa. O sea, es decir, eso demuestra lo que está pasando con la sala, no le parece. Yo estoy muy preocupado por eso, por el debilitamiento de la sala y poco a poco van desapareciendo los magistrados fuertes, como por ejemplo, el magistrado, por Dios, se me fue el nombre. Va a fallecer Román Sí, Solís. a don Román, gracias. A don Román Solís, ex procurador general de la República, digo que acaba de fallecer, pero es que yo veo unas salas y la sala tercera particularmente muy desdibujada. Pues sí, vea, usted tiene toda la razón y creo que su crítica es una crítica real, cierta, y que debe ponerse atención a niveles de los medios de información colectiva, porque son los que pueden luchar honestamente y a través de ideas serias y soluciones adecuadas para esta situación. Lo grave es que la gente pierda confianza en el sistema y eso es lo que se percibe, que ante los fracasos de una justicia pronta, cumplida, sin denegación y de conformidad con las leyes, la gente dice el sistema no sirve. Y entonces comienzan a surgir esos sentimientos negativos y la falta de confianza no solo hace que la ciudadanía pierda esperanza, sino que la ciudadanía y la sociedad se convierta en lugares de mayor violencia, porque pareciera que no se puede reprimir, pareciera que no podemos luchar contra eso. Nosotros estamos trabajando, voy a aprovechar para indicarle
en la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, que estamos trabajando en la Asamblea Legislativa, hemos invitado a gente muy calificada que nos ha traído no solo información, ni diagnósticos, ni estadísticas, sino que nos han ido trayendo soluciones, propuestas para fijar políticas públicas a esos niveles. Nosotros tenemos que reestructurar nuestro sistema criminal que se inicia desde la investigación hasta el tema de la sanción y la ejecución de la pena. Y ahí el capítulo de la prevención, como lo indiqué anteriormente, es sumamente importante y prevención está conectado totalmente con educación, está conectado con una satisfacción económica de la ciudadanía, está sujeta a lo que es el empleo y disminuir la pobreza. Todos estos fenómenos sociales son totalmente causantes del desastre que tenemos en cuanto al irrespeto de la ley y también en la comisión de tantos delitos y el ignorar que la vida tiene un valor. Esos homicidios que se dan todos los días en Costa Rica es algo insostenible, pero nosotros en la comisión estamos tratando de buscar ese camino de propuestas, en lugar de estar pensando tanto en una ley y otra ley y otra ley, en propuestas de políticas públicas y por supuesto eso implicará el manejo de los presupuestos. Por ejemplo, voy a señalarle que en el Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo, hemos tenido al ministro y a otros funcionarios muy competentes que están trabajando y haciendo un gran esfuerzo, pero resulta que se van a quedar sin plata el mes entrante ya porque solo tienen plata para aceites y cuestiones básicas en el mantenimiento de vehículos que casi ni sirven. Esa es la realidad nuestra. Y luego hay presupuestos que se desvían en el sentido de que tasas y impuestos específicos que se han establecido para que llegaran, por ejemplo, al caso de la seguridad pública, como es el impuesto a las sociedades, se incluyen dentro del presupuesto nacional y lo que le llega a seguridad pública es una cantidad mínima y nada que ver con el origen del impuesto que se fijó para que llegara ese apoyo a nivel presupuestario. Nosotros tenemos una falencia tremenda en policías, eso en cuanto a la prevención a niveles del Poder Ejecutivo, y luego el Poder Judicial también tiene una gran cantidad de presupuestos que se le van en policía judicial y otras actividades que no es administración de justicia. Necesariamente nosotros tenemos que hacer una limpieza, una actitud mental y de responsabilidad como ciudadanos y como diputados y como funcionarios públicos para efectos de reestructurar la nación. Es algo que no sucede milagrosamente ni de un día para otro, pero sí hay que hacer esa planificación a corto plazo y que se desenvuelva a mediano y largo plazo. Pero si no hacemos esa planificación, nosotros nos vamos a hundir cada día más. Yo creo que es posible, yo creo que nosotros tenemos un país que es muy rico en muchas cosas, incluyendo nuestro clima, nuestras actitudes, nuestro pensamiento como pueblo, entre comillas, feliz, pero por lo menos lo intentamos para salir adelante de este lodazal en que estamos. Pero la situación es seria, es un tema país, es un tema de contribución nacional para poder salir de esto. Es decir, no solo el Poder Ejecutivo lo va a poder hacer, ni solo la Asamblea Legislativa, ni solo el Poder Judicial, sino que tenemos que trabajar en forma conjunta, en forma eficiente. La Asamblea Legislativa seguir un camino inteligente, eficaz en cuanto a la normativa que se dicte y dejarnos de pleitos o de egoísmos ahí en los ambientes o de competencias políticas cuando lo que tenemos que hacer es políticas públicas para salvar al país. Eso es, a mí me preocupa muchísimo las generaciones futuras y yo creo que este sentimiento no es solo suyo o mío, Randall, es en general el sentir que tiene la ciudadanía costarricense. Doña Gloria, permítame ir a una pausa comercial. Nos quedan 12 minutos nada más de programa.
y quiero hablar justamente de lo que está pasando en las calles en nuestro país y la reacción del Estado, entre ellos la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Disfrutar de tu radio favorita en televisión es posible en CDR Canal 2. Sintoniza radio a las 9 de la mañana y cada día podrás disfrutar de 1 hora con música en video al estilo de las emisoras de Central de Radios. De lunes a viernes, solo por CDR Canal 2. Regresamos a Matices, la radio de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Doña Gloria Navas, diputada de la República, abogada penalista, me acompaña esta tarde. Doña Gloria, esta semana publicamos en Noticias Repetel que en juicio ya se había logrado determinar que 3 personas inocentes, 2017, 2018, 2019, habían muerto a manos de sicarios, particularmente de una banda muy peligrosa que se conoce como la Banda del Pollo. En uno de los casos, una señora a la que confundieron con una policía y la asesinan. En otro caso, una persona que no tenía que ver nada con la balacera y es una bala perdida. Y en tercer caso, la mamá de un joven o de un muchacho que se negó a seguir vendiendo droga con una organización. Es decir, el argumento de que dejemos que se maten porque por sí se están matando entre ellos ya no nos sirve. Tenemos una tasa de homicidios altísima con víctimas inocentes en el medio. Y pareciera que los esfuerzos en general que hacemos no son nunca suficientes, doña Gloria. No, no son suficientes y esto nos deja a nosotros en general, por lo menos el sentir en la comisión que estamos trabajando de veras honestamente y esforzándonos y estamos programando un foro para el 8 de septiembre a esos efectos para plantear soluciones específicas a toda esta problemática que tenemos. Pero lo cierto del caso es que tenemos un pueblo sufrido. Esas injusticias son de horror. No hay seguridad para nadie. Yo tengo nietos y cada vez que me indican que van a salir, que van a dar una vuelta, es un temor que se siente de que les pueda pasar algo. Usted puede estar sentado en su oficina y una bala perdida, como lo explica usted, de quitar la vida en una forma que no es accidental, sino simplemente por la violencia en que estamos. Violencia. El bullying en los colegios y en las escuelas es insostenible también. Violencia, eso es lo que tenemos. A mí me parece que temas de la mayor importancia es elevar la profundidad de el amor al prójimo. Yo soy una persona creyente y yo creo que si no fuera una persona que está tratando de estar cada día más cerca de Dios, hubiera tirado la toalla hace mucho tiempo. En estos tiempos me parece a mí que el tema de los valores es fundamental y eso arranca desde los hogares y arranca desde las escuelas. Si los muchachos muchos se sienten frustrados porque provienen de matrimonios fallidos, antes, como usted mencionaba también el respeto que había a los magistrados y a los jueces, el tremendo era, había respeto a los padres de familia, había respeto a los adultos mayores, había respeto tremendo a la vida y a la salud. Y todo eso lo hemos ido perdiendo y hay que recuperarlo. Yo creo que Costa Rica está en capacidad de recuperarlo. Es una situación difícil, pero sí las políticas públicas tienen que cambiar y dirigirse a esos fines de restauración a la sociedad, de hacer una limpieza de cerebro, de actitudes,
de repartir mayor amor, mayor comprensión y también tratar de evitar todas estas acciones violentas, pero con un control educativo, me parece a mí, y también el tema de temor a Dios. Yo creo que lo hemos perdido totalmente en nuestra nación y eso es parte de la crisis en que estamos. Entonces es un berenjenal en este momento, es como una selva oscura la que estamos viendo, pero yo sí creo que los costarricenses podemos salir adelante, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo. Tenemos que pensar en leyes sabias, en políticas correctas, dirigidas de corto plazo y por supuesto un trabajo nacional, un convencimiento a toda la ciudadanía de que el trabajo es de todos. Las comunidades tienen que organizarse. La mejor forma de cuidarse es saber quién es el vecino, quién entra al barrio. Hay una serie de políticas que se pueden explotar y que pueden ayudar a cambiar este paradigma de violencia que tenemos en estos momentos. Reitero, no es fácil, es difícil, pero yo creo que sí podemos hacerlo. Doña Gloria, el otro problema es la ciudadanía. Uno va y ve las encuestas y resulta que el tema de la seguridad o de la inseguridad no está en las tres principales preocupaciones de los costarricenses. Y eso a mí me preocupa tantísimo porque estamos en un momento con muchísima inseguridad, que la única explicación subjetiva que me doy es que hemos llegado a normalizar vivir en una sociedad violenta, en una sociedad donde se cometen homicidios y ya no generamos, digamos, esa preocupación como años atrás cuando se nos disparó la tasa de homicidios también. Es decir, existe una especie, digamos, de relajamiento de la preocupación ciudadana respecto al tema de seguridad, doña Gloria. Totalmente de acuerdo. Los comentarios son, viste qué barbaridad, este fin de semana mataron a 7 personas. Ay, sí, qué relajo, qué barbaridad, qué mal que estamos, no hay seguridad. Pero se va asimilando de alguna manera la violencia. No la justificamos, pero de alguna manera minimizamos lo que significa. Y eso también es que es un involucramiento del ambiente que generalmente estamos viviendo. Por ejemplo, programas de televisión, todos son violentos. Usted pasa un canal, otro canal, otro canal, otro canal, y la mayoría son violentos. La virtualidad en la conexión de los jóvenes que viven en un mundo que no es real. Y todos son esas guerras que tienen, guerras a niveles digitales. Es algo tremendo a esos niveles. Entonces, el disparar, el matar, no pareciera ser algo serio, sino pareciera como una broma hasta cierto punto. Eso de ir minimizando la gravedad del hecho es parte de la problemática tan grande que tenemos, Randall. De veras que sí, la gente cree que sí, qué barbaridad esto que ocurrió, pero todo eso tiene una raíz y la raíz principal está en el problema socioeconómico. Si no tenemos trabajos, si no tenemos educación competente, si no tenemos oportunidades para las personas, si no se educan las personas de forma adecuada, si no hay respeto al prójimo, apague y vámonos. Pero hemos llegado a un punto de ver esa criminalidad como algo normal. En eso hemos caído. Y esa es la gran preocupación que tenemos en este país a esos niveles de los poderes públicos también. El sentimiento, como usted lo está transmitiendo, Randall, es tremendo. Es un país contaminado y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que hacerlo, tenemos que buscar las soluciones. Las soluciones las hay, pero no ocurren de un día para otro. Es un esfuerzo nacional. Hay que ser obedientes en las directrices que se dan y también toda la reactivación económica que se necesita, porque cuando hay trabajo, hay tranquilidad, hay felicidad y hay menos violencia. Doña Gloria, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy, ha estado muy interesante, así es que muchas gracias, doña Gloria. Le agradezco a usted porque viera que para mí ha sido esto una catarsis.
Sí, programa. Sí, claro que sí. Muchas gracias, se lo agradezco. no, yo le agradezco muchísimo. Vea, Gloria, yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar. Se me olvidó advertírselo antes. Pero si se le viene una canción a la mente, yo le agradezco para despedir con esa canción. Ay, Dios mío, buena canción. Yo estoy tan enrumbrada en el amor. Y le puedo De preguntar cuál es su canción favorita Ah, Dios mío, alguna de los Beatles. de los Beatles. Yesterday. Yesterday será de los Beatles. Perfecto, doña Gloria. Eh, muchísimas gracias. Los Beatles despiden Matices hoy. Feliz tarde y hasta luego.